Bienvenidos a otro programa de Cuadernos de Literatura. Como es la costumbre, nos reunimos en torno a las letras. En esta ocasión, un escritor antioqueño de mis afectos, un descubrimiento para Dani. ¿Cómo estás? Descubrimiento para mí, muchachos. Espero que sea de su agrado esta conversa. Este es un programa que hacemos adscrito a la editorial El Corzo Blanco, una editorial independiente que publica autores alternativos o a los otros, esos que están ahí todavía en la incógnita, pero que quieren ser conocidos. En los márgenes, así es. Hoy estamos en otra locación, disculpen que tenemos algún problema por ahí con el audio, pero de igual manera no dejamos de cumplir nuestra cita con los libros. Es correcto. Bien. Hoy vamos a hablar de un autor llamado Arturo Echeverry Mejía, el buen Arturo Echeverry Mejía, escritor antioqueño, nacido y criado en Río Negro en 1918, ¿verdad? Pero muy temprano, a eso de los 14, los 16, entra a la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, motivado quizás como muchos otros jóvenes de la época por la guerra con el Perú, ¿cierto? También por un deseo de evitar una vida monótona en Antioquia, ¿verdad? Arturo Echeverry es para mí de los autores más grandes de Colombia, un aventurero, una vida dispuesta al conocimiento, a la ingeniería naval, ¿cierto? A la creación de barcos. Eso es una cosa brutal, definitivamente. Y por supuesto la escritura. Bueno, yo creo que luego de su carrera militar él se gradúa como subteniente, se vuelve instructor de cadetes. ¿Se vuelve militar entonces? ¿Cómo? Se vuelve militar, finalmente. Se vuelve militar, claro que sí. Luego se va a la Armada Nacional, la recién creada Armada Nacional. Ok. Donde se vuelve capitán, de ahí el epíteto que le da o el título que le da Gonzalo Arango, mi capitán, en ese poema que escribe luego de su muerte, muere joven Arturo Echeverry. Una rememoranza ahí también como a Walt Whitman también, ¿no? Walt Captain, Whitman. My Captain, ¿cierto? Así es. Chévere, y ahorita leemos ese fragmento de Gonzalo Arango que está aquí en la solapa. Continúa ahí, Santi. Claro que sí. Bueno, él luego se va, luego muere a los 45 años, pero antes de ello deja un legado de 6 novelas y 6 cuentos. El mismo Gonzalo Arango lo define como un desertor en busca de sí mismo porque él renuncia a su título de capitán de la Armada Nacional por irse a vivir al Bajo Cauca a una finca, a vivir como un granjero, ¿sí? Y de ahí se dedica a narrar la violencia histórica de nuestro país, porque además le toca toda esa transición, ¿verdad? Luego de las guerras civiles, pero previo a la llegada de la guerrilla y los paramilitares o sus inicios, ¿cierto? Porque él muere muy joven, quizás sin ver toda esta tragedia también. Bueno, yo les voy a referir un poco sobre una de sus novelas llamada Antares, ¿cierto? Este es, digamos, una de sus primeras novelas. Luego Dani les va a referir un poco sobre Marea de Ratas. Antares es un relato de una travesía fluvial y marítima de 4 aventureros, entre ellos el propio Arturo Echeverry, por el Putumayo, el Amazonas y el Océano Atlántico. Ellos llegan a Cartagena, Santa Marta, ya sin barco, porque ese barco se les daña, ese barco lo construyen ellos mismos, ¿cierto? Con planos de Arturo Echeverry. Echeverry él mismo hizo los planos. Ok. A él le gustaba ponerse en peligro y así demostrar su valor de existencia. Ese era como su leitmotiv en su vida, ¿cierto? Excelente. En la travesía, en el viaje, allí estaba el autoconocimiento quizás para Arturo Echeverry. Bueno, también hay una novelita muy íntima antes de seguir con Antares, porque es previa. Les voy a referir un poco sobre sus novelas y sus obras. Está Belchite, que es una novela juvenil íntima de sus años allá en Río Negro, Antioquia. Dato curioso, Alberto Aguirre, que era su editor, le rechazó este manuscrito, porque según él carecía de realismo combativo, ¿cierto? Al que estaba quizás acostumbrado, muy bien acostumbrado Alberto Aguirre, el mítico editor, Cantaleta Aguirre le decían. Y ya les voy a referir un poco también de su relación con Echeverry. Allí describe la formación, digamos, de su juventud en Río Negro. Bueno, salud, hoy es tomando... Hoy es cafecito, hoy estamos juiciosos. Del Quindío. Porque una suscriptora nos regañó. Es que dijo con el juguito de naranja que se ve muy feo por ahí. Quieto. Pero no, mentiras, está muy bien. Entonces sí, hoy es cafecito, apenas es. Luego también está la vertiente social del escritor, que está en Marea de Ratas, que es considerada su obra cumbre sobre el periodo de la violencia en Colombia. Brutal esa obra. Destacamos aquí el personaje de Juan Berghem, ¿cierto? Un biólogo forastero, cuyo rechazo a la intolerancia política y religiosa, digamos,
también funge ahí como un alter ego de Echeverry, como Esteban Gambonera, y da respuestas a las inquietudes morales que él tiene. Y en Bajo Cauca ya expone este drama social y el tránsito de un aserrador, un cortador de madera, ¿cierto?, entre el campo y la ciudad, y que sirve como una contracara a su propia trayectoria, digamos, como militar o vital, Ok. con su vida misma, ¿sí? Si yo les fuera a recomendar un orden de lectura, creo que Eso sería estaría bueno, bueno también. Un bueno ordencito de empezar lectura. por Antares y luego Belchite, y luego ahí meterse con Bajo Cauca, Marea de Ratas, entre otras, antes de adentrarse, porque son más crudas, son más, digamos, pesadas, más densas dentro de su universo creativo. Bueno, Antares es de viaje. Volviendo a Antares, esta expedición que realizan estos hombres, azarosa, impresionante, por su propia voluntad, porque no tienen necesidad de hacerlo, era un reto, con miles de cosas que resolver al momento y que los ponen a prueba como con su capacidad para reaccionar. Y pareciera que fuera la batalla entre 4 hombres y un río, ¿sí? Un río que los pone en situaciones, como ya dije, extremas, donde su embarcación quizás no era la adecuada para navegar, porque carecía de un motor real. Arturo le pone un motor improvisado de un carro viejo, ¿cierto? Esa embarcación que hacen ellos mismos de madera, una madera especial que extraen de la selva, ¿cierto? Pero allí entonces esos hombres por voluntad propia deciden afrontar el viaje y encarar al río Amazonas, ese gran monstruo de agua, ¿verdad? Si fuéramos a describir a Arturo Echeverry, podríamos decir que era un hombre que tenía la virtud de ser un joven de hierro, ¿sí? Que actuaba con una concentración religiosa, una voluntad monástica, decían por ahí otros, parecía un monje, ¿cierto? Era un hombre muy calculador. Entonces lo que comienza como una locura con esas que se le meten en la cabeza de ir a navegar a la selva, a estos lugares que quizás no sean tan amables con el ser humano, ¿cierto? El ser humano no está diseñado, ¿cierto? Biológicamente y evolutivamente para estar en estas condiciones. Al final se convierte en una celebración de la vida porque ellos logran llegar a su destino, logran sobrevivir, ¿cierto? No es una tragedia, sino más bien una épica, ¿verdad? Bueno, el barco, Antares, así se llama el barco, ese es el nombre que le ponen al barco. Es construido artesanalmente, ¿cierto? En el dique de Puerto Leguízamo, ¿cierto? Entre agosto del 45 y mayo del 46, si no estoy mal. Dice que tenía unas medidas muy específicas, podía desplazar 8 toneladas, fue fabricado íntegramente con madera extraída de la selva, siguiendo los planos del mismo Arturo Echeverry, los dibujó. Estos 4 hombres, que ya les voy a mencionar quiénes son, entre ellos están Jaime Parra, Agustín Smith, Bartolomé Cagua, que era un hombre inexperto en temas de navegación, pero que era el cocinero, ¿cierto? Y había otro tripulante que era el perro de Arturo Echeverry. Que el perro lo dejan por allá en el Amazonas brasileño, en una finca, porque estaba muriéndose de hambre ya el perro. Recorren como 4.800 millas entre agua dulce y mar. Parten en el 19 de mayo del 46 desde el río Putumayo, navegan todo el Amazonas hasta Belém do Pará en Brasil y bordean la costa atlántica hasta llegar a Cartagena en el 26 de agosto del mismo año. Un viaje arduo, las penumbras que pasaron, el hambre que sufrieron, todo eso lo logran resolver con el ingenio, ¿sí? Esta obra llegó a tener un reconocimiento público, esa travesía, fueron considerados héroes nacionales cuando llegan. Los reciben como héroes y los condecora el gobierno colombiano con la Cruz de Boyacá, que era la más alta distinción nacional. Que obviamente tuvo un alto despliegue en la prensa, pues porque para su momento era la navegación más larga realizada por un colombiano, unos colombianos por vías fluviales, obviamente, ¿cierto? El título en realidad es Antares del Mar Verde al Mar de los Caribes, se publica con prólogo de Carlos Castro Saavedra, viejo conocido. Y como les decía, esta aventura solo se logró gracias a esa voluntad férrea, a esa voluntad templada en la disciplina militar, ¿verdad? Y por la destreza como navegantes y sus conocimientos de ingeniería naval, de supervivencia, por supuesto. Y bueno, años después él se da cuenta de que puede ser un escritor, que tiene talento, que su escritura es prolija, es impecable, tiene disciplina además. Entonces renuncia al ascenso
Al alcanzar el grado de capitán, Echeverry se enfrentaba, digamos, a un traslado a Bogotá para cumplir labores burocráticas que le prometían un futuro asegurado pues dentro de la institución. Pero decide renunciar a una vida de oficina, se da de baja y digamos se establece en una finca llamada La Providencia en el Bajo Cauca. Y se vuelve como un colonizador o algo así. Por eso Gonzalo le decía que era un desertor en busca de sí mismo. Otra novela que a mí me gusta mucho de él es El hombre de Talara. Es una novela más corta, parte de una sola frase pronunciada por el protagonista, que era más o menos como que los gringos de la Welbor, una empresa que venía acá, les dio por decir que, que su cochino aceite servía de remedio. Y esta expresión llamativa nos pone en un contexto, y es que es la llegada de la empresa Welbor, que altera el orden tradicional al cambiar el valor del uso de la pesca, del atún, el bonito que se pescaba para el sustento de la población, a un valor enfocado únicamente en la obtención de aceite de tiburón, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un problema grande, porque eso nos recuerda un poco a estos cuentos y novelas de un autor que ya abordamos acá, muy querido para nosotros, en Cuadernos de Literatura, que es el buen Manuel Zapata Olivella, esta denuncia social ante la llegada de empresas extranjeras que quieren extraer, apoderarse todas nuestras riquezas naturales y volver todo un negocio un caos. Resulta que con la llegada de esta empresa, Welbor, la pesca excesiva rompe con el equilibrio del ecosistema, ¿verdad? Y genera una situación insostenible para los pescadores. A los gringos les encanta venir a armar el mierdero aquí y luego irse, y bueno, y no solo aquí, en todas partes del mundo. Entonces el pescador pasa a ser parte de la nómina de estas empresas, reificados como mercancías subordinadas, ¿verdad? A ver, entonces los campesinos y los pescadores asimilan las normas y vea, porque les pagan. Entonces las obras de Arturo Echeverry han ganado merecidamente un gran valor con el paso de los años, ¿cierto? En nuestra literatura, ¿cierto? Y ya no pasaría como pasó con Alberto Aguirre, no pasaría ese hecho que rechaza Belchite, ese manuscrito de Arturo Echeverry, arguyendo que no era una novela, sino para esa época se miraba con desconfianza esa mezcla entre la realidad y la ficción, pero ahora eso es gran parte de la literatura testimonial y ficcional, ¿verdad? Aparte, en Antares se relata cómo tuvieron que internarse por el río Cauca para encontrar un árbol gigante, extraer una troza de 16 metros de largo, una cosa gigante, una madera muy especial, y todo el proceso de cómo lo llevan en unas canoas improvisadas también con tanques. Es un hito histórico, una hazaña artesanal también esa construcción, y que se traslada en una balsa de canecas atada con bejucos en medio de la incertidumbre de Arturo, que esperaba a sus compañeros varios días a que llevaran esa madera ya antes de poder llevar a cabo esa locura de ellos. Digamos que es una novela donde la incertidumbre llega a ser superada, Claro. Que eso ya es mucho decir, con la habilidad de estos hombres también. Bueno, también sufren el impacto de enfermedades, la disentería, la infección intestinal que afecta a la tripulación, especialmente a Parra y a Agustín Smith, que este último le toca quedarse en Brasil, no es hospitalizado porque no logra llegar con ellos a su destino a Cartagena por esta misma enfermedad, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Al llegar a las costas del Caribe, frente de Riohacha, un huracán destruye la vela principal de la embarcación. La tripulación tiene que cortar las amarras de esta vela para evitar zozobrar, es decir, quedar en naufragio. Y logran llegar milagrosamente a la costa de Santa Marta usando únicamente la vela de mesana, que es la vela inferior, ¿cierto? Bueno, hay varios estudiosos de su obra. Augusto Escobar, de la Universidad de Antioquia, han encontrado en su obra una reflexión profunda del conflicto interior y armado del país, ¿cierto? Estudian esta violencia a través de varias obras de Arturo, ¿cierto? No sé, Dani, si quieres compartirnos ya algo sobre... Y luego yo termino con anécdotas de su vida. Bueno, a mí lo que me gusta de lo que hacemos acá del programa es que nosotros no tenemos como un guión súper diseñado, es como lo que nos vayamos encontrando y ahí vamos como caminando un poco ahí con lo que vamos leyendo y todo esto.
Esto lo menciono porque, por ejemplo, Antares yo no la leí, ¿cierto? Entonces yo también estoy como descubriendo todo este mundo. Y en efecto, yo, Arturo Echeverry, pues yo no lo conocía. De hecho, nunca he escuchado que alguien lo haya mencionado antes. De hecho, fue el mismo Santi el que me dijo, hey, te recomiendo leer a Arturo Echeverry Mejía. Y yo decía, oh, pero ¿quién es este señor? ¿Cierto? Como que no tenía nada de noticia de él. Y la verdad fue un descubrimiento mayor de este autor. Y como lo que siempre intentamos en el programa es como transitar esas márgenes de la literatura latinoamericana, en este caso de la antioqueña, ¿cierto? Permiso. Bien pueda, joven, Aún. métase la nicotina, ¿no? Entre esto es piel roja, esto es... Caramelo de cianuro. Como dicen en la novela de Estaba la pájara pinta sentada en el bar de limón, están los personajes mencionan el cigarrillo cool y dicen, no, Canta ese nombre. yo quiero fumar puro cigarrillo cool porque el piel roja sabe muy maluco. Pero véanlo ahí cómo está. Por cierto, otra novela muy recomendada, la de Alba Lucía Ángel, Estaba la pájara pinta sentada en el bar de limón, que también habla sobre la época del Bogotazo aquí en nuestro país. Volvamos a Arturo Echeverry. Como les dije, esto fue un descubrimiento. Y lo que me gustó es que, a pesar de ser, o a pesar no, siendo antioqueño y siendo su obra de principios del siglo XX, me gustó que no era como el típico escritor antioqueño, no sé si me hago entender. No es una copia más de Carrasquilla. Y ya en las obras de él ya no aparece tanto la montaña, no aparece tanto el arriero con su moral paisa hegemónica, ¿cierto? No aparece ese progreso y la pujanza antioqueña, Paisa. que es tan... Berraquera. La berraquera y eso. Sí, Ave María. Sino que Arturo Echeverry cambia el foco hacia otra Antioquia un poco más fluvial, más tropical, ¿cierto? Y ya no aparece tanto el arriero, como les digo, sino el pescador, el hombre de río que trabaja en el río y que el río es un sustento vital pues para su subsistencia, ¿cierto? Bueno, como les digo, es una región menos épica, ¿cierto? Y es más la región de la incertidumbre y donde llega la corrupción y el hombre desplazado, ¿cierto? Arturo Echeverry ya empezaba a mencionar todo esto. Cosa que sí hace Carrasquilla. Carrasquilla inicia una de sus obras y nos empieza a describir el paisaje y a mostrarnos la jerarquía y los oficios de los personajes, que eso a mí me recuerda mucho como a otro gran autor, pero ya del realismo europeo, que es Balzac. No sé si ustedes recuerdan La comedia humana, que eso más que una serie de novelas... La comedia, ¿sí o qué? La comedia humana, sí. Que No, eso más que novelas, eso es un enorme proyecto literario de gran alcance, porque es todo un macrouniverso relatando pues toda la sociedad francesa desde la parte más baja hasta la aristocracia, ¿cierto? Arturo Echeverry pasa algo muy interesante y es que él no es un escritor formado en la academia y en los archivos, ¿cierto? Sino que, como ya escucharon con Santi, es alguien que tuvo una experiencia vital y que eso la pone pues en sus páginas. Y eso creo yo que fue lo que le hizo ganar el respeto de los nadaístas, que los nadaístas descreídos de todas las instituciones morales y literarias también, parecía que no tuvieran como se quisieran desligar de influencias literarias, pero ante Arturo Echeverry se quitaban el sombrero. Y justamente en estas ediciones de autores antioqueños, ahí en la solapa, aparece la mención de Gonzalo Arango al autor de hoy. Y se las quiero leer porque me pareció muy bello. ¿Quién era mi capitán? Fuera de ser uno de los escritores de mi generación, era él, lo digo con humildad. Y él era, con el perdón de su honor de marino, un gran desertor, lo que estaba mencionando Santi ahorita. Sí, un desertor en busca de sí mismo, de su ser más eterno. Y un aventurero también, en el sentido de la aventura espiritual, de buscarse a sí mismo más allá de la evidencia y el límite, de realizar en su ser todo lo que le ofreciera el mundo. Su primera aventura fue el mar como aventura existencial y representación del infinito, de realizar un ideal permanente a través de la fugacidad de las olas. Su vocación del mar explica su pasión por lo extraordinario y lo desconocido. Mi capitán era un desalmado y por eso le dieron la cruz de Boyacá, pero no temía a la muerte ni a la vida, ni a nada que desafiara su coraje y su pasión por el triunfo.
como les digo, eso era de Gonzalo Arango, el gran nadadista. Y yo les quería mencionar ahora un poco más Marea de Ratas. Y Marea de Ratas se instaura en la época de la violencia. Y cuando uno empieza a leerla, uno siente que está como en esa zona que recuerda mucho a Juan Rulfo también, donde la amenaza no está explícita, sino que la amenaza está por ahí en el aire y el miedo se empieza a instaurar en la conversación cotidiana de los personajes, ¿cierto? Que como ya les mencioné, son pescadores, son gente de las laderas. ¿Cómo inicia Marea de Ratas? Y bueno, ya haciendo mención a Juan Rulfo, a mí me recordó mucho también a otro gran escritor caribeño, y es Álvaro Cepeda Zamudio. Uy, hay que hacer un programa. Que tendríamos que dedicarle un programa, un Y merecido este programa. Cumple 100 años de nacimiento. De muerte. Bueno, a eso lo vamos a editar. Con Álvaro Cepeda Zamudio también encontré esa conexión ahí temática. Si ustedes recuerdan, en La Casa Grande se menciona la masacre de las bananeras, pero la masacre nunca es explícita, siempre se le rodea. Y eso le da una hondura distinta, ¿cierto? En donde ya vemos cómo los personajes son atravesados por esa violencia desde su cotidianidad, ¿cierto? Y en Arturo Echeverri también hay esta polifonía de voces que uno encuentra en Cepeda Zamudio, pero Cepeda Zamudio es un poco más enrevesado, es más fragmentario y es un poco más experimental, es un poco más complicado de leer, cosa que yo no sentí con Arturo Echeverri. Yo sentía que la lectura iba así, ¿cierto? Era súper amena, súper chévere de leer, porque es una historia muy, muy bacana, y siento yo que a pesar de que la historia sea tan amena de leer, no es un escritor inocente. No hay... siempre hay una conciencia de la técnica narrativa, siempre hay una conciencia política, espiritual, ética, una conciencia que tiene que ver con la razón, ¿cierto? Y con la ciencia. Y eso nos lleva a los inicios de la novela. ¿Cómo inicia Marea de Ratas? Inicia con Juan Bergen, que es un extranjero que no sabemos muy bien de dónde viene, pero podríamos intuir que viene de Holanda o de Bélgica, como de ese tipo de países flamencos, ¿cierto? Como de esta zona de Europa trilingüe, ¿cierto? Que hablan holandés, alemán, flamenco también. Y Juan Bergen es como ya lo dijo Santi, es un biólogo, es un científico que está amparado por la razón y tiene dos cultos, dos religiones. Incluso no voy a hablar tanto y más bien les voy a leer el fragmento como inicia. Y tiene dos cultos que son la fraternidad y la libertad. Les leo esa primera parte de Marea de Ratas, que curiosamente no es el inicio de la trama, sino que se lo muestran ya al final. Juan Bergen siendo prisionero es ya el final de la historia, lográndose así una analepsis, ¿cierto? Se inicia con el final y del final hacemos un recorrido hasta todas esas consecuencias con todas esas consecuencias que empezaron, ¿cierto? Les leo un poquito. En la prisión de la aldea había un hombre en espera de la muerte. Su nombre era Juan Bergen, no era un transgresor de leyes ni había sido juzgado. Simplemente estaba allí y debía morir. Este hombre no oraba, me saltó un parrafito. Este hombre no oraba, no tenía religión y su tremenda fortaleza de espíritu no requería bases sobrenaturales donde descansar sus debilidades. Desde el principio, cuando se hizo hombre de ciencia, tomó la razón como amuleto y la guardó en uno de los bolsillos de su chaqueta. En realidad sí tenía dos cultos que eran ciertamente dos religiones, la fraternidad y la libertad. Amaba a los hombres, tenía fe en ellos y había vivido en pos de la libertad buscándola en sus formas más simples. En los mismos principios, en la soledad casi trágica de una naturaleza elemental. Fue una pasión vehemente y ella, como jugada sucia y trágica del destino, lo llevó a los muros de la celda al sacrificio. Tenía un poco de miedo y los sobresaltos que lo agitaban eran para él simples reflejos del instinto. No temía la muerte, esto era cierto. La muerte no dejaba de ser cesación de funciones y él lo había aprendido entre tubos de ensayo y de probetas, tratando de hallar vida en la materia inerte. Termino ya con esto. Ahora, con la lucidez de un condenado, vio en cada minuto, paso ineludible hacia la muerte, años de vida en el recuerdo y entonces recordó. Ella ahí se va hasta el momento en donde conoce a los pescadores que van a ser también coprotagonistas pues, de la novela, a Pedro, por ejemplo, que es un muchacho muy joven de 14 años, a Nelly, que es su hermana y que es una mujer que se le tilda de prostituta, pero realmente no, y es una mujer con
una fuerza muy avallazadora, bueno, ¿cómo lo digo? Con una fuerza tremenda en la novela. Y aparecen también los antagonistas, el capitán, el cura y los soldados, ¿cierto? Llegando al pueblo, lo que quieren ellos es instaurar un nuevo orden, instaurar un nuevo régimen político, porque los pescadores en su mayoría o no les interesa la política o son más bien, están en contra del gobierno, ¿cierto? Y lo que hace el capitán es iniciar un régimen, ¿cierto? Instaurando el miedo y haciendo que el miedo llegue a cada parte del pueblo y de sus habitantes. Esto lo logra quitando primero al alcalde. El alcalde, que es una cosa como muy ornamental, aparece muy poco en la novela. El alcalde es destituido de su cargo y queda ya el capitán como el amo y señor de este pueblo. Y al lado de él, siendo el segundo al mando, que en la novela pasa una cosa muy curiosa, y es que el capitán se dirige al cura y es como que, bueno, es que esto lo quería consultar con el segundo al mando. No se me asuste, Chester. Esto lo quería consultar con el segundo al mando y rápidamente se corrige con el primero cargo al mando, que es la santidad, ¿cierto? Iglesia. El cura es un personaje contradictorio, tiene una moral un poco ya rancia, hay un momento en donde mira al protagonista desde lejos. El cura está investigando a Juan Bergen, al extranjero, y desde lejos ve que Juan Bergen está desnudo en una roca tocando el acordeón, y al cura esto le parece la cosa pues más blasfema y que va en contra de la moral. Pero al capitán no le interesa tanto eso. Al capitán le interesa más es que Juan Bergen es un hombre peligroso, ¿cierto? Entre comillas, para el status quo. El capitán, como les digo, es contradictorio porque tiene una moral muy tradicional, pero también es alguien que anhela el respeto a la vida, ¿cierto? Y siempre está como buscándole la comba al capitán, como, bueno, capitán, pero yo no quiero más derramamiento de sangre, ¿cierto? No quiero que haya más muertos. Y hay otro personaje que es Gavino, que es uno de los sargentos que aparece muerto. Y si ustedes van a ver, esta es una novela en donde la violencia no aparece explícitamente, ¿cierto? Es una novela sobre la violencia en donde no aparece sangre. Y ahí recuerdo otra vez a la literatura griega, por ejemplo, a las tragedias donde nunca se mostraba la muerte explícita en escena, sino que siempre pasaba tras bambalinas, ¿cierto? Y ya uno se enteraba de la muerte de un personaje porque había otro que la anunciaba, había otro que daba la noticia. Antígona ha muerto, ¿cierto? O Edipo Rey se ha quitado los ojos, pues ese tipo de cosas. Y en esta novela también sucede lo mismo. ¿Qué hace el capitán cuando envía a matar a su propio soldado Gavino? Intenta culpar a los habitantes, a los mismos pescadores. Y claro, ahí tiene la excusa perfecta para acabar con varios, como bueno, si no aparece el asesino en un lapso de 24 horas, arrestamos a 50 hombres y los vamos a ejecutar a todos. Finalmente, pues, bueno, yo recomendaría altamente esta novela. Como les digo, fue un descubrimiento pues para mí. Y es eso, es una trama que es muy amena, pero repito, no es inocente de conciencia política, de conciencia espiritual y de conciencia, ¿cierto?, por el ser humano. Aquí lo que hace el narrador es que no juzga a los personajes, sino que los muestra tal cual son, en toda su hondura humana. Incluso el capitán, que uno lo puede ver como alguien tan horrendo y tan vil, también tiene su lado vulnerable, su lado tierno incluso. Entonces eso lo que hace es darle hondura a los personajes y los amplía bastante. Y bueno, recomendadísimo pues que se acerquen al autor. Bueno, ¿qué más les contamos? Anécdotas, chismes. Anécdotas, llegó la sección de los chismes. Bueno. Ahora, antes de los chismes, no sé si nos da para otro pequeño fragmento. Sí, dale. Mucho, ¿sí? Dale, está bien. Solo quería compartirles otro fragmento en donde se vislumbra o se hace la referencia al título de la novela, ¿cierto? Marea de ratas. Y de hecho se nos explica un poco cuál es esa marea de ratas, ¿cierto? Okay. Hay dos personajes que están haciendo vigilancia, son dos campesinos, mal armados, pues tienen un fusil ahí todo viejo y están, como les digo, están de centinelas. Y cuando llega un delegado del partido que está en contra del capitán, le empiezan a hablar con él.
y empiezan a hablar un poco de todo este acontecimiento que está sucediendo en el pueblo. Y dice así: había logrado llegar a la ciudad jugándose la vida, pensando que sus símbolos podrían coordinar la guerrilla y darle cierto apoyo espiritual y legal dentro del partido. Desde luego todo fue frustración. Los símbolos no existían. Quizá nunca habían existido. Eran simples ratas medrosas, extenuadas de correr, de vivir a la sombra de las cuevas, listos a firmar excomuniones contra todos aquellos hombres dignos y lo suficientemente valientes para portar entre sus manos un fusil. A él no le gustaba recordar, porque esos recuerdos le arañaban las entrañas. A veces, sin embargo, recordaba y recordó la escalera de caracol, las oficinas de un segundo piso. Estos son pensamientos del delegado que llega con los stands de centinelas. Las oficinas de un segundo piso, la secretaría, y entre un escritorio y el cartelón inmenso de un buque, la cabeza calva y digna de uno de los más famosos conductores. Todo en su memoria era muy claro. Había sacado los papeles y cuando comenzó a explicar el objeto de su visita, se halló, sin saberlo, frente a una rata gris y pálida. Una rata gris y pálida que con mano temblorosa le señalaba la puerta. Se levantó, fue a la cueva del Bangaño, bebió 3 tragos y pensó: estos toribios, estos domingos, que son los que están haciendo la vigilancia, pero, ¿cierto?, los amplía. Todos estos toribios, estos domingos son la multitud entera. Liberarán al pueblo de la opresión. Lo liberarán al partido, y cuando todo haya pasado, la historia coronará a las ratas con coronas de laureles. Los hará gobernadores, presidentes, senadores. Volvió a beber y volvió a pensar: yo solo seré libre cuando haya muerto la rata sanguinaria que calza botas negras, haciendo referencia al capitán. Y bueno, ya con ese fragmento los dejo ahí iniciados para que vayan a la obra y se dejen maravillar ustedes también. Bueno, Arturo Echeverry muere el 4 de junio de 1964 en Medellín, a la edad de 45 años, muere joven. No se especifica qué enfermedad fue la que causó su muerte. Gonzalo Arango tenía una profunda admiración y afecto por Echeverry, como ya dijimos. Lo llamaba mi capitán por su pasado pues, de navegante, le dedicaba un poema muy bonito llamado Adiós mi capitán, luego de su muerte. Y bueno, en los relatos de su círculo cercano, como los del abogado y editor Alberto Aguirre, se cuenta que a pesar de que venían de mundos diferentes, hablo de Gonzalo Arango y Arturo Echeverry Mejía. Gonzalo Arango ha sido importante en la literatura y en lo social, cultural de nuestro país, por ser el fundador del nadaísmo, ¿verdad? Para quienes no lo conocen. Entonces se encuentra un capitán, ¿cierto? Un hombre hecho y derecho, digamos, de las Fuerzas Armadas Militares Colombianas, con un jovencito rebelde que venía de las montañas de Andes, más bien vagabundo, con una jícara colgada, un carriel, digamos. Y cuando se conocen, en esas reuniones que pudieron haber sido en Café Metropol o en la librería de Aguirre, que fue muy importante, se hicieron muy amigos desde el primer día. Cuenta Aguirre que en una primera reunión, al ver la precaria situación económica de Gonzalo, Arturo se lo lleva a almorzar a su casa y le regala un traje completo que le queda 2 tallas más grandes. Entonces, que era irrisoria la situación. Y así también con Alberto Aguirre, fue una pieza clave para la circulación de los textos de Echeverry Mejía durante sus inicios en la edición y en la librería Aguirre Editor. Edita sus textos muy importantes, Marea de Ratas, títulos como Antares, entre otros, en una época donde el panorama editorial en Colombia era muy fuerte, era muy difícil, ¿verdad? Entonces fue un gran impulsor de su obra y la de muchos otros. Y todos compartían jornadas de tertulia, charlas, aguardiente, en el Café Metropol, en el Café Madrid, ¿cierto? Que aún se pueden ver vestigios por ahí, por la calle Gunina, acá en el centro de Medellín. También con Mejía Vallejo, ¿cierto? Y Aguirre dice que lo recordaba como con ese contraste, ese enorme cariño, el de marino militar, pero que contrastaban con esa alma noble y tierna que tenía Arturo Echeverry Mejía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de su agrado este programa. De nuevo, disculpen las dificultades con el sonido. La precariedad de nuestro barco. La precariedad de nuestro barco que se hunde. Entonces, bueno, les invitamos a que lean Arturo Echeverry Mejía, que busquen en su obra,
que indaguen un poco, que nos manden sus comentarios, tratamos de responderlos siempre. Recordemos lo del Corso Blanco. Recuerden el Corso Blanco Editorial, si quieren publicar sus obras, sus textos con nosotros, pues a la orden, estamos dispuestos a asesorarlos en los temas que se necesiten. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Muchas gracias, mi nos gente. despedimos Nos vemos. y hasta la próxima. Pero quedó muy bien, quedó muy bien. Vamos a ver ese sonido. Este cómo quedó lo podemos más- mejorar. Más breve, más sucinto. Apenas está. Más